Ya habíamos descansado demasiado, ya nos extrañábamos todos, pero bueno, ahora vamos a ver, nuestro tema de hoy es el azúcar, la madre de las enfermedades. ¿Dónde está? Creo, Lucía, ahora sí como del lado, no del lado del especialista, sino del lado no del paciente, sino del lado del ciudadano que quiere aprender a comer mejor, Ah, qué eh, genial. que muchas veces pensamos que el azúcar solo es el azúcar, o sea, el azúcar que le ponemos al café, el azúcar que le ponemos a los plátanos con crema, ¿no? El azúcar que le ponemos a las crepas, no sé. Entonces, que pensamos, nada más pensamos en el azúcar en la forma en que la conocemos. O cuando nos dicen algo muy obvio como, ah, bueno, los refrescos tienen mucho azúcar. Ah, ok, ¿no? Entonces decimos, ah, el azúcar es cuando nos dicen, ah, no, hay frutas que tienen mucha azúcar, pero de cualquier manera pensamos, pero es azúcar natural, ¿no? Entonces como que no, creo que hay una falta como de claridad para nosotros, a lo mejor es como una manera de autoengañarnos de dónde está el azúcar. Hoy antes de que empezara esto, que saqué a mis perros, estaba escuchando una nota, perdón, es que me voy a poner algo más alto porque siento que me estoy muy bajito. Estaba escuchando una nota en el radio que decía que en la pandemia eh, los niños entre 2 y 9 años habían consumido más refrescos, no decían azúcar, que decían que habían aumentado el consumo de refrescos. Y entonces Wow. pensé, bueno, o sea, me acordé de las pláticas que habíamos tenido nosotras de que la pandemia, perdón, no, aquí yo estoy moviendo todo esto, de que la pandemia era un buen momento como para detenernos y en lugar de consumir lo mismo, tratar de consumir distinto. Yo en lo personal creo que he consumido distinto. Digo, no voy a decir que soy una santa y que me estoy portando al 100% como a lo mejor esperaría yo misma, pero sí dejé de consumir el azúcar, ¿no? O sea, digamos, nada más, según yo, ¿no? O sea, claro, ahorita vamos a pensar, pero digamos, como en los formatos tradicionales, creo que lo dejé. No consumo conservadores, casi, digamos, a lo mejor sí me llego a comer algo, pero yo ya no he comprado etiquetas, ¿no? O sea, cero sal más, por decir, ¿no? Cero cereales. Digo, consumo etiquetas porque me hago un arroz y luego a lo mejor le pongo soya, salsa de soya o el atún, no sé. Pero digamos, sí, no es que no consuma, pero ya son como mínimos. Y creo que lo he visto eh, que he bajado de peso, pero creo que, o sea, no era mi intención, pero creo que más bien que se acomodaron las cosas distintas, ¿no? Claro. Este, pero, y sobre todo pensé, qué curioso, o sea, no es que coma menos, como igual, ¿no? O sea, como igual de que le entro, ¿no? Pero estoy comiendo diferente. Y hoy que pensé lo de los niños, o sea, qué tremendo que el azúcar, ¿no? Mucha gente ha engordado en la pandemia, ¿no? Y el aumento de alcohol Y el también ha aumento de aumentado alcohol, claro, el aumento. considerablemente. No, y yo lo veo, o sea, entre las pizzas, las hamburguesas, y sobre todo eso, el refresco y el alcohol. Y entonces, bueno, que pensé que era como, venía como muy ad hoc ahorita porque, pues porque, ¿dónde está el azúcar? O sea, creemos que el azúcar nada más está en la piña, no sé, en los dulces, ¿no? En los caramelos, en el azúcar, pues bueno, moscabada y no la refinada, o sea, como que nos hacemos muchas trampas. Entonces, bueno, sí, dinos dónde está el azúcar. Ahorita acabo de atender un paciente que me dijo, no, es que yo no como azúcar, yo soy un gordito salado. Entonces, Ajá. ok, de tostadas, de tacos, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente no se está identificando la fuente del azúcar. Cuando yo digo azúcar, prácticamente me estoy refiriendo a todos los alimentos que van a terminar siendo glucosa en sangre. Entonces, no importa si son dulces o salados, o sea, igual puede ser una galletita salada que puede ser una dona. O sea, no se trata del sabor, sino de cuando ese alimento sea digerido y se convierta finalmente en una molécula química que entra a tus células,
pues entonces vas a estar en forma de glucosa, que es el azúcar en sangre. Entonces, a eso es a la que me refiero. A nivel industrial, el azúcar puede tener hasta 286 nombres. Wow. Y entonces, pues obviamente, ¿quién va a poder leer eso? ¿Quién va a poder identificarlo? Yo no me lo sé y eso, a eso me dedico, ¿no? Oye, pero Digo, a ver, más, pero aquí hay una cosa. Entonces, ¿por qué nadie se para a explicarnos que el azúcar no es, o sea, que es cuando nos dicen no consumas tanta azúcar, es como en lo que se convierte en nuestro cuerpo, correcto. no digamos, no el original, porque entonces es cuando viene como el autoengaño, ¿no? Bueno, yo te lo dije una vez, o sea, yo no soy dulce, ¿no? Yo no como dulces, entonces yo no como azúcar. Entonces, yo he crecido con esa idea de yo no como azúcares porque yo no como dulce. Pero nadie nos dice que se trata de lo que se convierte ese Correcto, alimento en la sangre, ¿no? ¿Por qué correcto. crees que sea eso? Digo, porque para empezar no tenemos educación en nutrición, que debería de ser parte de nuestro desarrollo académico. O sea, deberíamos desde el kinder, uno, empezar a apreciar los alimentos, saber de dónde vienen, y luego ya en la primaria deberíamos, así como estudiamos biología de todas las especies, pues deberíamos de estudiar la biología de nuestra propia especie y sus necesidades. O sea, podemos entender perfectamente bien, ¿no? Lo que los animales herbívoros consumen y los mamíferos, ¿no? Pero luego no llegamos a la clasificación de nuestra especie omnívoros y eso qué significa y qué impacto biológico tiene en el cuerpo. Entonces, uno es por falta de educación y dos, porque ya el azúcar se ha industrializado tanto que es muy difícil que alguien pueda seguirle el paso a todas las clasificaciones o a todos los tipos de azúcares que existen. Además de que a quién le va a interesar aclararlos. ¿Quién tiene el interés en enseñarte a ti, población, dónde está el azúcar? O sea, ¿como para qué lo harían? El sistema de salud no es preventivo, es reactivo. La industria alimentaria quiere tu lana y tú nunca, no sabes lo que no sabes. Ujú. Sí, digo, Entonces, porque pues es que esa es como la cuestión, porque entonces esta ignorancia nos hace que permanentemente estemos inconscientemente enfermándonos, porque no sabemos bien a bien qué nos estamos metiendo, ¿no? Y y ahorita también pensaba con lo que dices, además de que, bueno, a nadie le conviene que comamos, que sepamos dónde está el azúcar, ¿no? Porque lo evitaríamos, pero también es muy curioso cómo estas como, ¿cómo se dice? Como autodefensas que tenemos, ¿no? O sea, de decir, no, de cómo nos vamos como engañando, ahora sí que engañando solitos como para ir evitando el enfrentamiento, porque además hemos como unido que el azúcar es lo rico, ¿no? claro, O sea, claro, por supuesto. Entonces, si lo tengo que sacrificar, o sea, si cambiar significa sacrificar, pues entonces defiendo mi pan tanto como defiendo mi enfermedad. ujú. No, pero además el azúcar no nada más es que, o sea, como decías hoy de tu paciente que te dijo que era un gordito salado, es hasta eso, ¿no? La diferencia entre la gente que nos gusta más lo salado, a mí también me gusta más lo salado, que lo dulce y te ven raro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, como que no te guste lo dulce, o sea, es como extraño. Pero fíjate, ¿cómo hicimos que fuera un sinónimo dulce de azúcar? Porque nada más estamos concentrados en el sabor, no en lo Correcto. que es en lo que es el azúcar, ¿no? En lo que lo conforma, digamos ahora sí que la composición química o la composición, no sé qué sea, del azúcar. Claro, claro, sí, estamos concentrados en las papilas gustativas. Uh -huh. Y si estas nos rellenan la panza y nos quitan el hambre, pues entonces como por qué o para qué tendría que esforzarme más en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el identificar el azúcar, pues tiene que tener una intención. Uh -huh. Aquel que quiere realmente saber dónde está el azúcar, tiene la intención de mejorar su calidad de vida y mejorar su estado de salud. No se va a dar por ósmosis, no se va a dar de una forma natural. Tiene que haber una intención para hacer una acción diferente.
Entonces, esa persona que se está educando, pues se va a topar con que efectivamente es el término del azúcar es nada más la punta del iceberg. Entonces puede llegar a ser muy frustrante, porque entonces es como, ¿mi avena tiene azúcar? O sea, digo, puedo entender tal vez el refresco, pero también la avena, o sea, también el azúcar, también la fruta, pues sí, también la fruta tiene azúcar. Entonces, si tú tienes una enfermedad relacionada al alto consumo de azúcares, como es la diabetes, pues entonces obviamente también tiene que estar limitada la fruta. Entonces, para mucha gente es, pero si eso es saludable, sí, sí es, sí tiene vitaminas, sí tiene fibra, sí tiene fitoquímicos, sí tiene antioxidantes, todo eso es cierto, pero se va a convertir en azúcar en sangre y tu problema es de azúcar en sangre. Entonces, se tiene que resolver eso de origen y el origen son los alimentos. Tenemos en la diversidad de los alimentos, tenemos tres compuestos primordiales de nutrición, que son los macronutrientes, que ya habíamos platicado un Ujú. poquito de ellos, pero pues nada más para hacerlo breve, son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, cualquiera que sea que esté dentro de la clasificación de carbohidratos, se va a convertir en glucosa en sangre. Y el exceso de proteína también se va a consumir, se va a convertir en glucosa en sangre. El exceso de proteína, o sea, el exceso de proteína es que coma mucho, o sea, proteína animal o proteína, Y puede ser también proteína vegetal, ajá, pero no porque no sea carbohidrato, no quiere decir que no se convierta en glucosa en sangre. Entonces, todo lo que el cuerpo no puede utilizar de forma inmediata, ok. se va a convertir en glucosa en sangre. Entonces quiere decir que la mayoría de los alimentos que comemos, o sea, digamos, si ingerimos de más de lo que necesita el cuerpo, todo ese excedente se convierte en azúcar. Y ahí es donde está, por ejemplo, la diferenciación entre hacer una dieta cetogénica, que ahorita está tan de moda, la dieta keto, entre hacerla lazy y dirty, que se le llama, ¿no? Que es la floja y sucia, a hacer una dieta cetogénica adecuada. Porque los que son la floja y la sucia, ¿no? La dirty, la lazy, está buscando sustituir los postres tradicionales por postres keto, ¿no? Y las galletitas tradicionales por las galletitas keto, y el pan tradicional y el pancake y el hot cake y todo eso por el keto. Pero cuando eso no tiene un aporte de nutrición y se convierte en un exceso, también va a ser azúcar en sangre. Ujú. Entonces nada más le estás, pues haciendo al loco. Ujú. No, o sea, realmente no estás buscando alimentos que sean nutritivos. De la misma forma, si tú le estás poniendo crema chantilly a tu café, pues ahí no hay nutrición, de ningunísima manera hay nutrición, y se convierte en un exceso de calorías que van a redundar en una respuesta de insulina en sangre. La insulina Ujú. va a estar siendo incitada o va a estar siendo detonada por un consumo excesivo de carbohidratos o de calorías. Y entonces, aunque esos no se vayan a convertir en glucosa, el exceso de calorías también va a tener va a estimular a la insulina y la insulina es la hormona que hace grasa en la panza. Ok. Entonces, no tienes, como quien dice, si no sabes comer o si no quieres aprender a comer y te quieres exceder en algo y en lo que sea, terminas exactamente en lo mismo, que las Ujú. rutas metabólicas no son tan diversas como para que puedas escoger entre Alaska y Argentina. O sea, Ujú. realmente los destinos de la comida, los destinos metabólicos, pues son hígado. Ujú. No se va a ir selectivamente al ojo o se va a ir selectivamente al dedo gordo del pie, va a pasar todo por el hígado. Y ahí el hígado va a definir todos los excesos, ¿no? Entonces, y va a tener que almacenar todo lo que sea un excedente. Pero si regresamos a los carbohidratos, bueno, pues podríamos clasificarlos entre lo que son granos, cereales, los que son los vegetales harinosos, y hay muchas clasificaciones, ¿no? A final de cuentas, pues todos se van a estar convirtiendo en glucosa
en sangre. Y están los carbohidratos refinados y están los carbohidratos complejos. Y entonces cómete un pan, pero que sea complejo en lugar del blanco porque tiene más fibra. ¿Cuánto más fibra tiene una rebanada de pan? O sea, cuando comparas las rebanadas de pan, uno tiene 0.9 gramos de fibra y el otro tiene 2.5 gramos de fibra. O sea, ¿en qué te ayuda eso en tu comida diaria cuando debiéramos estar alcanzando cuando menos los 30 gramos de fibra al día? Entonces, no es un gran aporte de fibra, es una declaración de mercadotecnia. Todos los carbohidratos, los macronutrientes, entonces pueden ser, o sea, arroz, y pueden ser quinoa, y pueden ser tortilla, y pueden ser el elote, pueden ser el ejote, puede ser el chícharo, puede ser la pasta, puede ser la pizza, obviamente el alcohol es azúcar, ¿no? Entonces, si nos El alcohol, pudiéramos, todos los alcoholes, el mezcal incluido, los destilados, todos. todos se te van a convertir finalmente en una porción calórica que puede tener un efecto en glucosa en sangre, ¿no? Entonces, unos más que otros. O sea, si te tomas una cerveza, pues va a tener una respuesta de glucosa en sangre más alta que si fuera un mezcal. Pero no quita que un exceso de mezcales, por ser un exceso por sí solo, vaya a tener una respuesta de la insulina. O sea, la insulina va a tener que actuar ante ese exceso, ¿no? Ujú. Oye, pero por ejemplo, ya como, bueno, así, de ni modo, nacimos en este siglo y en este siglo también hay como muchos productos que nos gustan, ¿no? O sea, hasta, ¿no? Y aunque haya como y platillos que no existían hace 100 años, o sea, y que aunque los hagamos como con cosas naturales, o sea, también a veces pareciera que resulta casi imposible, y esto es como una duda, de que, de que estemos seguros que exactamente todo venga, o sea, tenga el origen natural. Digo, ¿no? Ahora que estamos en la cuarentena, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque pues podemos estar como más pendientes, ¿no? Pero si queremos salir a comer, ¿no? Como estamos totalmente seguros. Pero de repente te escucho y pienso, híjole, entonces, ¿cómo saber? Casi pienso que tengo que pesar mi comida para ver que estoy bien y que en el excedente no se me haga azúcar. ¿Cómo hacerle para no espantarnos de que, pues, que no podemos casi comer? O sea, como que te escucho y digo, ay, no vamos a poder comer nada porque todo, si me como un bife y está muy grande, entonces ese excedente ya sé que ya se va a convertir en azúcar y si me tomo tal, entonces, ¿cómo hacerle para que podamos seguir viviendo con nuestros así goodies que nos gustan, sanos, pero no estar temiendo que todo es un exceso? Claro. Bienvenida, Alma. Qué buena que ya estás aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy difícil para la población en general o para el paciente en particular hacer ese cambio porque obviamente está en la situación en la que está debido a lo que come. Entonces está acostumbrado a comer cierta cantidad de cosas. Entonces, si tú dices, ya no puedes comer eso y eso y eso, ¿qué es lo que te está haciendo daño? Pues entonces la respuesta, pues, ¿qué es que como, no? Ujú. Entonces, creo que una solución que es relativamente fácil en términos teóricos es pensar en vegetales. Cuando tú piensas en vegetales, entonces ya se te quita, digamos, la angustia de consumir en exceso Okay. o de consumir carbohidratos. El tema está en que la mayoría de la gente quiere evitar consumir vegetales. Y Ok, pero entonces digamos, si yo me como muchísimas lechugas y muchísimas espinacas, ese exceso está bien. ahí no hay exceso. Ahí ya me perdí. Realmente, biológicamente, Ok. tu cuerpo no lo va a identificar como un exceso. Y vas a tener el Ok. beneficio agregado de que todos estos alimentos que sí son ricos en fibra van a tocar las paredes del estómago y van a detonar la comunicación hormonal entre el estómago y el cerebro de saciedad. Y también van a prolongar el tiempo en el que se vacía el estómago hacia el intestino. Por lo tanto, no te va a dar hambre tan rápido ni tan seguido, siempre y cuando le agregues un poquito de grasa, ¿no?
Si no le estás haciendo grasa, poniendo grasa y nada más estás comiendo la coliflor al vapor, te vas a cansar pronto, eso es de lo más insípido y aburrido que existe en el planeta. Y obviamente lo vas a digerir muy rápido, pero si le agregas grasa, entonces vas a contener esa fibra por más tiempo en el estómago. ¿Y eso qué quiere decir para ti? Que vas a tener menos hambre y vas a tener más saciedad. Como tienes más saciedad, vas a comer menos de lo que sea, pero vas a comer menos. Entonces son las respuestas regulatorias naturales que tenemos en el organismo, pero que cuando no sabemos trabajar con esta comunicación entre los alimentos y nuestro aparato digestivo, porque estamos a las prisas y a las carreras y queremos comer parados, empujándonos todo lo más que se pueda, lo más rápido, pues entonces vamos a excedernos. El comer es un acto que debe tener intención y debe tomar tiempo. No podemos esperar un resultado distinto al querer puentear nuestra biología. O sea, es como si quisiéramos que el alimento fuera inyectado derecho a nuestro cerebro. O sea, ahorita tuve una consulta, hace una hora tuve una consulta con una paciente que entró en un programa en Estados Unidos de nutrición que era de alimentos deshidratados para que nada más les pusiera agua en su casa y ya. Entonces, una onda media NASA, ¿no? Como si fueras astronauta, y entonces sumamente controlado. Y pues claro que la paciente perdió de peso, ¿no? En 3 meses, pero pues perdió parte de la capacidad digestiva porque no lo estuvo utilizando, y ahorita que ya está comiendo normalmente, pues tiene un problema tremendo de inflamación porque ya no tiene las enzimas, porque dejó de alimentar a las bacterias con hojas, con verdes, con vegetales, porque así alimentamos a las bacterias de nuestro intestino, y esas mismas bacterias tienen la capacidad de regular la carga de glucosa y la carga de calorías que entra a tu cuerpo. Entonces, no es nuestra chamba estar midiendo la comida, es nuestra chamba estar escuchando al cuerpo y llenarlo primero con lo que el cuerpo necesita, que viene siendo vegetales. Y no nada más son lechuga o espinaca. O sea, por vegetales estamos hablando de champiñones y de espárragos y de acelgas y de cebolla y de pimientos y de tomates y de berenjena y de brócoli, coliflor y coles de Bruselas. O sea, hay una diversidad de vegetales que obviamente cuando no hemos estado educados en comer vegetales, pensamos que van a ser aburridos y que nada más son lechugas y coliflores hervidas. Sí, que son los verdes, ajá. Ahí es donde empieza nuestro reto. Ahí es donde debemos, como te comentaba, primero tener la intención para que entonces realmente podamos llegar al objetivo que tenemos. Cada quien tiene un objetivo diferente. Tú escoge tu isla, ¿no? O sea, yo ahorita soy o sea, bueno, para hablar de ti, ¿no? La Miriam del presente. Bueno, ¿a dónde quieres llevar a la Miriam del futuro? Hay un puente que recorrer. Y estás en la isla actual y ahí tienes que llegar a la otra isla. Ese puente va a ser tan largo o tan corto como aprendas habilidades para cruzar ese puente, para como tengas estrategias. Entonces, si no tienes estrategias y comes porque tienes hambre, porque no te anticipaste para nada, porque es lo que se te antoja, ese puente va a ser muy largo y no vas a llegar a la Miriam del futuro que tú quisieras o que pretendías. O cuando menos no vas a llegar rápido. Entonces, lo que comes hoy es lo que tiene un impacto en la Miriam del futuro. Sí, o sea que creo que lo que nos cuesta mucho trabajo en todo es como pensar eso a largo plazo, ¿no? Como ver que cualquier decisión que uno toma hoy te va a repercutir en el futuro, ¿no? Y es paso a pasito. Es que ese es el tema que he traído en esta semana. Y es paso a pasito. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy de forma cotidiana, constante, que sea congruente con esa Miriam del futuro? Entonces, bueno, pues yo quiero ser una persona independiente, quiero ser una persona, o igual y dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi lucidez. Yo quiero tener lucidez mental, eso es todo lo que me interesa. A mí no me importaría si me cortan pies, brazos y piernas, no. Yo quiero lucidez mental. Órale, perfecto.
Pues entonces tenemos que hacer cosas muy específicas para que tú puedas conservar esa lucidez. Y son cosas específicas a través de nutrición. O sea, puede ser tan específico. O sea, así, tremendo. Pero y entonces, ¿qué necesitas hacer todos los días para que puedas llegar a eso? Entonces, bueno, uno de los elementos más indispensables es el omega 3, ¿no? O la vitamina D, o son diferentes cosas. Magnesio. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es incorporar todos los días una fuente de omega 3. ¿Dónde está el omega 3? Pues está en este y este alimento. Ok, ¿qué sí puedes hacer, Miriam, todos los días para tener ese omega 3? Ok, cuando desayune, entonces voy a tener la yema del huevo, no la voy a tirar y voy a agregar mi aguacatito y ¿me entiendes? Entonces dices, ok, eso sí lo puedo hacer, perfecto. Entonces lo voy a hacer todos los días, lo voy a hacer de forma cotidiana y ya empiezas a cruzar ese puente, ¿no? O sea, creo Entonces, que también hay una cosa que tenemos de un problema que pensamos, además de que no pensamos, de que no pensamos que esas acciones cotidianas nos pueden beneficiar, que eso es lo que es como muy curioso, ¿no? O sea, sí pensamos en el largo plazo, lo pensamos que sí nos va a llegar, pero no estamos dispuestos a hacernos una disciplina para llegar de la mejor manera. Y sí creemos más en, ahora sí, como no en la suerte nada más, sino como en la herencia, ¿no? O sea, como de, es que mi mamá era así, entonces pues yo ya qué, ¿no? Y te voy a contar como, por ejemplo, dos anécdotas que me han hecho mucho pensar en este tiempo del COVID. Una amiga me pidió, que no le he dado, se me ha olvidado, tus datos porque me dijo, es que quiero consultar a esta chava con la que has estado platicando, que me cambió, bla, 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 porque yo vengo de una familia donde hay mucha diabetes y entonces, ¿qué podemos hacer mi hijo y yo? Porque somos prediabéticos. Entonces yo le decía, bueno, no es que lo tengas ya condenado, porque, o sea, ¿no? O sea, no es que ya lo tengas en la sangre. Entonces, sí, estábamos discutiendo. Entonces le decía, no, es que según lo que yo he aprendido con Lucía, es que la de tipo uno sí está, o sea, sí es como una cosa más genética, ¿no? Pero la del tipo 2 uno se le va provocando, ¿no? correcto. Este, y más bien, como también dice Lucía, que eso me gusta mucho, lo que heredamos son los hábitos. Entonces es uno, y es muy difícil como que la gente piense eso, porque entonces es, no, yo lo heredé, no es lo heredé lo cultural, ¿no? O sea, y luego he estado pensando, yo tengo una tía, la hermana de mi mamá, que es así, digamos, yo en mi familia también hay mucha obesidad por parte de bueno, unos, ¿no? Y bueno, evidentemente hay diabéticos y nunca he pensado que yo pueda tener, o sea, es como una cosa que nunca se me ha ocurrido que yo pueda tener, ¿no? Y mi tía, la hermana de mi mamá, que o sea, es obesa, le dio COVID, ¿no? Lo superó, ¿no? O sea, digamos, todos estamos muy preocupados, pero lo que me pareció curioso es la construcción alrededor ya de que lo superó, ¿no? O sea, entonces lo estaba platicando con mis primos, una cosa porque, o sea, sobre que estábamos preocupados, y con mis primos, no sus hijos, otros, ¿no? Y entonces uno de mis primos dijo, no, es que mi tía está bien fuertota y está bien, por eso aguantó, ¿no? Y pensé, ¿cómo lo gordo, o sea, o esto pensamos que es fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos que alguien que está delgado está débil y alguien que está gordo está fuerte, ¿no? Entonces eso me pareció primero curioso. Luego alguien más preguntó, bueno, ¿y por qué nunca bajó de peso? Y entonces lo que respondió alguien fue no, es que ella está mal ella hizo muchos intentos y y está mal de la tiroides. Y yo pensaba, bueno, yo he visto comer a mi tía y tampoco es que haga muchos intentos, ¿no? Otro, no, digo, no, lo digo así. Entonces luego alguien dijo, no, es que ya se compuso porque ya está comiendo las cosas que le gustan. Y claro, las cosas que le gustan son muchas cosas veracruzanas que son, o sea, que sí son muy grasosas, ¿no? O sea, las gorditas, las tamales. Entonces pensaba, claro, es que no estamos dispuestos a cambiar absolutamente nada, pero sí estamos dispuestos a pagar el precio, porque uno de sus hijos, hablando con cómo habían llevado la enfermedad, dijo uno, es que lo que ha sido difícil es ayudarla en la convalecencia, pues porque es muy grande, ¿no? Claro.
Y entonces yo pensaba, qué fuerte, o sea, ahorita están sufriendo literalmente el peso que tiene, pero no se dan cuenta que lo sufren, o sea, es como de, pues así es. Entonces pensé, qué tremendo que estemos dispuestos a pagar el precio o el costo, como una vez tú también decías, de tenemos que cuidar, de tenemos que, o sea, de tratar de que más o menos se recupere, pero no estamos dispuestos a pagar un precio de verdad de la salud, o sea, no estamos dispuestos a ser sanos, estamos más dispuestos a curar, a cuidar a alguien en la enfermedad, que puede ser una pesadilla, a querer, que es más fácil, ¿no? Que es más fácil como tratar de tener una vida un poco más saludable, Claro, ¿no? claro. Y lo justifica la persona, lo Lo justifica su justifican todo. familia, lo justifica su comunidad y lo justifica la sociedad. Todo está ahí dispuesto a darte el mismo mensaje. Estás enfermo, pero así es, todo el mundo está enfermo, ni modos, te tocó, Y hay que acéptalo y cuidarte, ¿no? Y no nada más hay que cuidarte, pues la mayoría de la gente que yo conozco que está muy enferma, o sea, de cosas que tienen que ver con el peso, pues, siguen comiendo absolutamente todo lo que les hace daño y siempre es como de algo se van a morir o para qué, pues si ya están enfermos, como para qué, pues si ya están enfermos, pues ya para qué, o sea, ya mejor se siguen comiendo lo sabroso, ¿no? Y entonces claro. nadie piensa en tener una mejor calidad de vida, sino nada más estar aguantando que esa vida no sea, se complique más lenta, o sea, que la complicación llegue un poco más lento, no que llegue la curación. Claro, claro, porque además, pues es una zona desconocida. O sea, la zona de la salud o la entrada a la salud es un camino pedregoso porque uno no sabes lo que eso implica, pero sí sabes que tienes que hacer cambios. Y entonces, como no sabes qué cambios tengas que hacer, entonces ya de entrada es, no me quiero salir de mi zona de confort. Ahora, regresando a los carbohidratos, los mismos carbohidratos desplazan los alimentos nutritivos y los mismos carbohidratos, puesto que están desplazando los alimentos nutritivos, no solo dejan de alimentar a tus células, sino que dejan de alimentar a las bacterias en el intestino. Y tenemos una pregunta de Alma, Ajá, de alma. que bella, gracias, qué padre que estamos aquí, así es, Alma, encantadísimos. Dices que querías preguntar que una vez que empezamos a comer mejor, ¿en cuánto tiempo promedio se regula un sistema digestivo que minimizó sus funciones de digestión? Y hay algo que podamos agilizar esa función. Entonces, la primera causa de consulta en Estados Unidos es de trastornos digestivos. Aquí en México no tenemos una estadística, pero siempre estamos pues, secundando Estados Unidos. Entonces, trastornos digestivos pues, son cualquier itis, incluyendo O la sea, salud, colitis, no se me ocurre. gingivitis, o sea, la boca, ¿no? Desde aquí empieza el tracto digestivo. Entonces, cualquier itis desde acá hasta allá, o sea, y entre la diverticulitis y, o sea, digo, todo el tracto digestivo puede tener infinidad de condiciones y pocas veces se relaciona con los alimentos. Y es así como, o sea, el tanque de gasolina es para la gasolina y no lo relacionas con la gasolina. O sea, es para la gasolina. Le vas a poner gasolina, no le vas a poner agua, no le vas a poner aceite. Entonces, el tracto digestivo depende de lo que comas. Entonces, ¿cuánto tiempo se regula un sistema digestivo? Pues depende en cuánto tiempo empieces a darle, uno, los recursos que necesita para reparar, dos, los recursos que necesita para funcionar y tres, los recursos que le estás dando para que las bacterias se estén alimentando, las buenas se estén alimentando y quieran ellas a su vez hacer funciones. Estos tres elementos de dar recursos, ¿no? De reparación, de función y de alimentar a las bacterias del intestino, también tienen que ver con cuánto lo dañas. Entonces, si estás incluyendo más carbohidratos, hay menos alimentos. Si estás incluyendo malos carbohidratos, pues entonces vas a estar fomentando el crecimiento de las bacterias malas y empiezan a tener competencia con las buenas. O sea, a final de cuentas es el daño que estás haciendo por un lado o los recursos que estás teniendo
para que el cuerpo funcione. Entonces, si tú te estás tomando un refresco y te estás comiendo una manzana orgánica, pues es así como, o sea, qué padre, qué chido, pero, o sea, estás haciendo tanto daño, aunque estés usando recursos, pues no son suficientes por el daño que estás incorporando. Entonces se tienen que eliminar los elementos dañinos. O sea, ¿qué tan rápido? Pues depende de qué tan rápido quieras cruzar el puente, ¿no? Entonces, ok, si yo ahorita tengo trastornos digestivos y quiero ir a ese lugar donde no hay trastornos digestivos, pues entonces tengo que hacer muchísimos cambios y radicales y muy estrictos, pero no estrictos así de que, ay, pobre de mí. No, es que se supone que ya no quieres tener gastritis, colitis, ya no quieres estar en el hospital. O sea, tengo pacientes que ya el tracto digestivo está tan lastimado que les tienen que poner una sonda en el intestino para que puedan tener sus evacuaciones, para que puedan salir por ahí. O luego otras sondas para poderles meter la comida, porque ya no pasan por acá. Entonces, o la entrada o la salida están fregadas, y entonces se tiene que buscar las ventanas, ¿no? Para que entren por otro lado que no es el natural o salgan por otro lado que no es el natural, y aquí están cargando con sus bolsitas llenas de sus heces, ¿no? O sea, entonces, ¿quieres cambiar? O sea, ¿quieres que eso no sea parte de tu vida? Pues obviamente tiene que ser radical. Entonces, ¿quieres grandes resultados? Pues sí hay que hacer grandes esfuerzos. ¿Quieres resultados a medias? Pues haz las cosas a medias. Pero entonces te vas a desmotivar y no vas a entender por qué estás haciendo las cosas. Entonces, la propuesta es que nos concentremos en lo que sí podemos hacer, en lugar de que nos quedemos clavados con lo que no podemos hacer, ¿no? Porque entonces es, ¡ay! O sea, mi avena con mi granola, o sea, con mi leche orgánica en la mañana ya no me lo puedo comer. Y no es que no te lo puedas comer, sí te lo puedes comer, pero se supone que quieres otra cosa. Entonces tú come lo que quieras. Yo nomás te traduzco lo que tu cuerpo chismoso me está diciendo, ¿no? Entonces tu cuerpo no quiere, no lo tolera, no lo acepta. Entonces, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Nadie le quita cosas a nadie. O comes para lo que quieres, ¿no? O sea, sea salud o enfermedad. O, ¿no? Haces los cambios y también te vas hacia lo que quieres, que pueda ser la misma salud, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido puede ser? Pues depende del trastorno digestivo, pero uno de los trastornos que son más prolongados es el sobrecrecimiento bacteriano, que fue alimentado por los carbohidratos, y ese nos puede llegar a tomar 9 meses, un año, y puede llegar a ser recurrente. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo que recurrente? Ajá. Porque las bacterias quedan latentes. Okay. Ahí van a estar. Las bacterias malas, convivimos con ellas, son parte de nuestro organismo, viven con nosotros, conviven con nosotros. Entonces, en la medida en que les des de comer, van a volver a proliferar. Ok, ya. Entonces, es, digamos, una espada de Damocles que tienes todo el tiempo, ¿no? Una vez que tuviste un gran sobrecrecimiento bacteriano, y más si te dieron antibióticos, y más si llevas 5 años con antibióticos de forma recurrente, lo más probable es que sigas teniendo cada vez o más infecciones, o más sobrecrecimiento, o más dolor, o más problemas, porque no se resolvió nunca la causa, ¿no? Entonces tienes que dejar de darle de comer a esas bacterias malas y darle de comer a las bacterias buenas. Entonces, simplemente si el enfoque es hacia consumir primero vegetales, o sea, antes que nada vegetales, las cosas cambian. Y si pensamos en consumir estos vegetales de una forma hedonista, placentera, pues entonces no se vuelve aburrido. Y ese es el objetivo. Enfocarnos en el sí, no en el no. Los carbohidratos, como comentaba, pueden ser procesados, pueden ser los malos o pueden ser los saludables. Dependiendo del nivel de tolerancia de cada persona, es que se pueden tolerar más o menos carbohidratos. Una persona que ya tiene una diabetes o que tiene un síndrome metabólico o cualquier enfermedad relacionada con un consumo excesivo de carbohidratos que incluye los desequilibrios hormonales, entonces es alguien que tiene que consumir una mucha menor cantidad de carbohidratos porque ya llegó al máximo de tolerancia de su cuerpo. Entonces, no es igual para todo mundo. Habrá alguien que coma
media manzana y ya tiene un efecto espantoso en su cuerpo. Y hay quien puede estar consumiéndose la cerveza, la pizza y el oso y no tiene un efecto tan grave todavía, ¿no? Porque en algún punto va a romper esa capacidad del cuerpo de tolerar, ¿no? Nos pregunta también Alma que dice, en este terreno he leído mucho acerca de la gran protagonista que es la Cándida. Por supuesto. ¿Merecería una charla completa? Claro que sí. Fíjate, yo hago una prueba de Cándida muy sencilla en la consulta, cuando en Estados Unidos te pueden estar cobrando $1,000 por hacer esa prueba. Y yo hago la prueba sin costo, la haces en tu casa y es la verdad una prueba muy certera. Parece que es culpable de casi todos los malestares porque es una levadura que se alimenta de carbohidratos. Entonces, si los carbohidratos son la madre de las enfermedades, ¿no? Que ese es el tema que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Los azúcares son la madre de todas las enfermedades, pues sí, porque puede estar alimentando la cándida, así como puede estar teniendo la respuesta a la insulina y así como puede también en un momento dado conducir a la aterosclerosis inclusive, ¿no? Pero también tiene una tarea que no me queda clara del todo. ¿Una tarea? No lo entiendo. Parece que... O sea, que también, o sea, que la cándida tiene como una manera de, o sea, que tiene una función, ¿no? ¿No, Alma? Ok. Bueno, es parte de nuestro cuerpo. O sea, realmente vivimos con ella, convivimos con ella. Ya la tenemos, nacimos con ella y es parte de nuestra naturaleza humana. No vamos a poder estar nunca sin cándida. ¿Cuál es su función? Pues te lo dejo de tarea, me lo dejo yo de tarea, pero no es propiamente o sea, de entrada ahorita puedo decir, no es que todo lo que tengamos en el cuerpo tiene una función, sobre todo cuando estamos en esta convivencia simbiótica, ¿no? ¿Para qué sirve? Igual y sirve para producirle estrés al cuerpo de tal forma que entonces las defensas aumenten. Así como los vegetales, por ejemplo, los vegetales que viven en las situaciones más difíciles, los vegetales que son atacados por pestes, que están atacados por cambios climáticos extremos, son los que más antioxidantes tienen. Okay. Precisamente porque están siendo expuestos a una situación de estrés. Entonces, igual, y nosotros tenemos a la cándida para que precisamente nuestras defensas estén altas. Pero, nomás te lo digo ahorita sobre lo que es mi conocimiento y mi criterio. Realmente no he investigado a la cándida en términos de su beneficio, pero sí la he investigado en términos de su patología, ¿no? Ok. Cómo minimizarla, cómo bajarla, cómo quitarla, cómo cambiar las condiciones bacterianas, cómo cambiar el microbioma. Porque sí, la cándida se puede ir al cerebro, se puede ir a articulaciones, tiene efectos, pues sí, en todo el cuerpo, ¿no? Ok, digo, es que aquí está Roxana que no encuentra el link, pero ya ahorita lo... Ya la encontró, ya aquí está porque estaba Ya, ok, en ya. espera. All right, genial, ya la tenemos. Aló, Roxana. Entonces, efectivamente, hola, bella. Efectivamente, los carbohidratos terminan no solo alimentando, por ejemplo, a una cándida o no solo provocando una respuesta a la insulina, sino lo que es más grave es que está desplazando los alimentos que son nutritivos y no nos damos cuenta. Órale. Y entonces, bueno, lo que decías, también tenemos que ir viendo como que estamos dispuestos a cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando lo que era la plática de dónde está el azúcar, dónde está, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que, bueno, ok, estamos consumiendo mucha azúcar, ¿no? O que estamos consumiendo azúcar en los lugares donde, o sea, que el azúcar que tenemos viene de los lugares más insospechados y que no sabíamos. O sea, ¿qué nos recomiendas en ese momento? Que vayamos, que nos hagamos una prueba o que replanteemos, o sea, que en lugar de sustituir
como es lo que la tendencia que siempre todo el mundo quiere hacer, en lugar de comer esto como tal, ¿no? En lugar de comer esto, cambio la sal más por las no sé qué, por las habaneras, ¿no? Claro. Pues lo primero sería concentrarse en aumentar el consumo de vegetales. Ahí no O tienes sea, ese pierde, es, no tienes que leer etiquetas, no tienes que sufrir, no tienes que... O sea, claro, lo único es que hay que cocinarlos, pero por el amor de Dios ya te estás ahorrando el cultivo o la cacería de tus alimentos. O sea, ya nomás es comprarlos y cocinarlos, no tienes que andar haciendo todo lo demás. Entonces, por muy difícil que sea alimentarse vegetales, no la tenemos tan difícil como en nuestras épocas cavernícolas, ¿no? Entonces, aprendamos a cocinar los vegetales de tal forma que sean ricos, que sean sabrosos. o Y sea, lo el primer segundo, paso sería, vamos a meter vegetales, punto. netos, y de colores, no nada más los verdes, todos los colores y todos los champiñones, y mete todos los tipos de cebolla, y mete ajo, y mete poro, y mete, o sea, mete los fermentados que hemos hablado, mete los pimientos de diferentes colores, el amarillo, el naranja, el rojo, el verde, o sea, busca opciones de color entre los vegetales y que sean de una gran variedad. Y hazlos salsa, hazlos dip, hazlos, o sea, mascarilla, o sea, lo que sea, pero Y piensa luego en te la comes. vegetales. Entonces, al pensar en vegetales de forma natural, vas a desplazar los Ujú. carbohidratos, Ok. ¿no? Entonces, vamos a hacer, Es que siempre estamos pensando en eso, de que nos va a costar mucho trabajo, pero claro, como tú decías, si consumimos vegetales, nos llenamos, están sabrosos y naturalmente vamos a dejar de estar como pensando en otras cosas, ¿no? claro, claro. Y los azúcares, o sea, los vamos a encontrar principalmente en los alimentos procesados, porque de forma natural, propiamente, pues no existen. O sea, que si tú pudieras, si no tuviéramos el método de extracción de la caña, pues no podrías extraer el azúcar. Entonces, lo que pudieras comer con tus dientes de azúcar, pues nada más es la fruta. Inclusive una planta de trigo, a ver, agarra y trátala de morder, te rompe las muelas. O sea que en realidad es mucho más fácil sacar el azúcar, empezar a sacar el azúcar de nuestra vida de lo que pensamos, porque es meter vegetales, sacar etiquetas Y ya, y ya hicimos una gran parte de la chamba. la parte más importante ya la hiciste. Porque a cambio de, o sea, si no lo haces, vas a tener que aprender a leer etiquetas y eso es misión imposible. Y vas a tener que aprender a leer de ingredientes. Y el azúcar como ingrediente, te digo, tiene 286 nombres y entonces te echas la A ver, sacarosa, la échanos sucrosa. un nombre nada más para que nos espantemos, di nosotros tres. Sucralosa, sacarosa, ¿no? Y la dextrina, la maltodextrina, o sea, no, Ah, estás hablando de la fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, o sea, estás hablando de montones de azúcares. Y luego estamos hablando de otros que son los sustitutos, y entonces ahí te vas con el xilitol y el manitol y el eritritol y la lulosa y el fruta del monje y el, o sea, y luego, órale. ¡ay! Pues es que es miel de agave orgánica. Pues sí, también, pero es azúcar. Y es miel manuka de Nueva Zelanda con 16 enzimas. Sí, pero también es azúcar. Entonces, depende de tu capacidad metabólica para tolerar los azúcares, porque si tienes diabetes, así te comas la miel manuka de 16 enzimas de Nueva Zelanda, o sea, el hígado recibe el trancazo del azúcar antes que los beneficios. Pero si tú tienes mayor resistencia metabólica, bueno, entonces sí pudieras aprovechar los beneficios de la miel, que tiene muchísimos. Yo soy la primera en utilizar, por ejemplo, la miel con pacientes que tuvieron cáncer y a partir de la radiación se llenaron de llagas y demás, porque además hay muchísima evidencia, mucha investigación que respalda cómo se puede dar miel antes de una radioterapia para evitar estas llagas y entonces el paciente pueda seguir utilizando su boca, su esófago y poder comer cuando un proceso de cáncer te lleva a malnutrición. Entonces es importantísimo que puedan comer. Entonces, fíjate, o sea, claro que sé los beneficios de la, perdón, de la miel de abeja de Nueva Zelanda, claro que lo sé, pero si tu resistencia metabólica está en primer grado siendo amenazada por el azúcar, pues entonces no es como que mi novio es bien lindo y me quiere, me adora y me llena de flores y me trae mis comidas favoritas y me apapacha, pero de vez en cuando me da 2, 3 trancazos. Pues, o sea,
No. O sea, primero es nada de trancazos. O sea, no se trata de que te dé el trancazo y luego te diga te quiero, te adoro, discúlpame y te doy una tarjetita y una flor. No. Entonces, aunque la miel tenga beneficios, cuando alguien no tiene resistencia metabólica, recibe un trancazo. Y es lo que debemos evitar. Alma aquí comenta, hace unas semanas recordaba la sección de mitos de la alimentación y quiero preguntar acerca de uno. ¿Es posible alcalinizar o acidificar el cuerpo de manera mecánica, por ejemplo, bebiendo vinagre? No. Recuerdo que hablaste alguna vez del equilibrio que el propio cuerpo genera y creo que impediría eso. ¿Es así? Más o menos. Porque, por ejemplo, vamos a dividir el cuerpo internamente en dos partes. Lo que viene siendo lo que está en contacto con el exterior y lo que está en contacto con el interior. Entonces, todo el tracto digestivo está en contacto con el exterior. Realmente, lo que está en tu estómago no está en el interior celular de tu cuerpo. Tu tracto digestivo es un tubo, como una plomería, desde aquí hasta allá. Nunca realmente el alimento entra en contacto con tus células y tus tejidos. Hasta que no se digiere completamente, mecánicamente y químicamente, y por el intestino pasa como una molécula química de información. Entonces los alimentos son información adentro del cuerpo. Y ahí es cuando ya corren por sangre, se distribuyen, ¿no?, a todas células y tejidos, y es cuando la célula entiende la molécula química, embona y ejerce su función. Entonces, los alimentos son información celular una vez que entran al cuerpo. Todo el tracto digestivo está hecho precisamente para lograr un ambiente idóneo para que se dé la digestión química. Entonces, cuando tú te comes lo que te comas, llega al estómago y el estómago ya tiene un pH de 2. Y tiene que tener un pH de 2 para matar las bacterias que pudieran haber venido de tu comida, para poder separar los minerales y las vitaminas ya de inicio del alimento. Entonces tú te comiste tu carne roja, quieres separar el hierro, ahí se va a empezar a dar, o sea, el cambio químico, pero nada más con un ambiente de un pH de 2. Entonces, no, si tú quisieras subir el pH a 3 o a 4, pues sería una bronca tremenda porque pone en peligro tu vida. Tiene que estar en 2. Pero el intestino no tolera un pH tan bajo. No lo tolera. Entonces, entre el estómago y el intestino tiene que haber otro cambio, ¿no?, de pH. Ya que está en el intestino y que se convierte en una molécula química, cuando entra al organismo propiamente va a haber un sistema amortiguador para que todo lo que entre al cuerpo tenga un pH entre 7.35 y 7.45. Si es menos o más, te mueres. ¡Punto! No hay más. El rango de alcalinidad o de acidificación es mínimo. Sin embargo, una vez que ya están las moléculas químicas en el cuerpo, cuando están en tu hígado, si tienes un exceso de ciertos elementos, entonces sí puedes llegar a producir el producto de desecho, ¿no?, que termina siendo muy ácido. Por ejemplo, el ácido úrico, que es prácticamente una amonía. Es el producto de desecho de toxicidad que viene de los alimentos, porque el hígado tiene que tomar ese alimento y quitarle lo procesado, los aditivos o el refresco, quitarle los químicos, y todo eso termina siendo un producto de desecho muy ácido que se convierte en amonía, y adentro del cuerpo se llama ácido úrico. Entonces, si tu cuerpo lo puede desechar, pues entonces está genial y no estás cambiando propiamente ese pH. Pero si tu cuerpo no lo puede desechar, pues lo va a estar acumulando como un ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a alterar ese pH, pero no es un pH en todo el cuerpo, es un pH muy específico como producto de excreción. Entonces, lo que quieres es no solo no meter productos tóxicos que terminen en ciertos ácidos, así como lo que quieres es asegurar que tus vías de eliminación estén disponibles para que precisamente se pueda eliminar estos ácidos, ¿no? Entonces, tu vesícula tiene que estar impecable, tu sistema linfático extraordinario, tu sistema renal a todo dar,
tu mismo intestino grueso, que después de todo lo que sucede en el cuerpo, ahí se dompea, ¿no? Se tira otros productos de excreción y son tus evacuaciones, son tus heces. Entonces, no quieres tener estreñimiento, quieres que salga todo, ¿no? Entonces, si tú tienes atorado los sistemas de eliminación de productos tóxicos, pues entonces esos mismos esa misma acumulación de ciertos ácidos, pues sí va a representar un tema. Ok. Sí puede A ver. producir un daño renal, sí puede producir gota, sí, o Sí. sea, sí puede producir muchas cosas. A ver, tiene esta pregunta, me parece interesante. ¿Por qué recomiendan tanto beber vinagre o agua tibia con limón cada mañana? Eso sí. Precisamente es para favorecer la acidez en el estómago. Es para mantener un buen nivel de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico funciona como bactericida y precisamente para matar bacterias que pudieran venir de los alimentos y funciona para también separar los minerales y vitaminas de los alimentos. Entonces, si tú no tienes suficiente acidez en el estómago, entonces no vas a poder tener los beneficios completos de los alimentos. Entonces, para quienes están constantemente consumiendo, por ejemplo, omeprazol o los inhibidores de bomba de protones, que son los antiácidos, ¿no? Ajá. Quienes están consumiendo eso constantemente, pues van a tener deficiencias de vitamina B12, de zinc, de magnesio, de hierro, porque simplemente no hay la acidez para poder extraer esos minerales y esas vitaminas. Esas Y también personas, entonces está bien que consuman ese, o sea, ese limón con agua tibia en la ahí mañana. lo que queremos es que se mejore el ambiente de la acidez, no que lo estés tapando el síntoma, porque obviamente duele, obviamente molesta, y entonces pues ahí va el omeprazol una y otra vez, pero no estás resolviendo con los alimentos el problema de inicio. Entonces está bien que lo tomen, pues no lo sé, porque habrá que ver qué tan dañada está la mucosa. Hay quienes no van a poder resistir un vinagre o un limón y hay quienes con eso pueden restaurar el ambiente ácido del estómago. Ok, Eso sí es idiosincrático, eso depende de cada persona. ok. Oye, y ahorita que te estaba escuchando, es también como muy curioso porque en realidad lo que nos hemos venido, o nos has venido diciendo siempre es, bueno, si empezamos a tratar de alimentarnos mejor como para ir curando o resanando esas partes que tenemos un poco dañadas, no significa que nunca vamos a volver, por ejemplo, a hacer lo que se hace la miel. O sea, a lo mejor ahorita no podemos tomar miel, pero pues nos portamos bien, todo se va como equilibrando y luego pues ya podemos poner a comer miel, ¿no? No sé, la miel de abeja, o Eso es lo sea, increíble, eso es lo increíble. Así estés cerca del umbral de tolerancia de tu cuerpo o hayas pasado el umbral de tolerancia de tu cuerpo, si le das el ambiente adecuado de recursos, entonces entra en modo de autorreparación y es posible que pueda volver a recuperar la tolerancia. O sea, realmente depende de qué tanto tengas avanzado, digamos, la patología o la enfermedad. Pero aún en casos de pacientes que tienen una diabetes que te dices, o sea, quítate que ahí te voy, aún en esos casos, o sea, así sean insulinodependientes, hemos podido ver la reversión de la diabetes. Entonces, claro que se puede, por supuesto que se puede, pero primero sí, hay que repararlo. O sea, no puedes aspirar a estar consumiendo carbohidratos en un corto plazo o en grandes cantidades cuando todavía no ha habido una reparación adecuada. o también lo que una vez nos decías, o sea, oye, ahorita lo volvías a explicar, depende, o sea, si nos metemos muchas cosas buenas, a lo mejor nos metemos una cosa mala y esa cosa mala no tiene ese impacto tan tremendo, ¿no? Pero si Claro, estamos, pero si estamos sustituyendo o si estamos pensando en estos los equilibrios, entonces que 50-50, pues tampoco tiene chiste que salgamos tablas, ¿no? Porque entonces en realidad exacto, no estamos exacto. poniendo a pelear nuestro alimento bueno con nuestro alimento malo y salimos perdiendo. Y Ah, entonces ahí regresamos a lo que comentamos inicialmente, que vas a estar donde quieras estar
a partir de los hábitos que hagas el día de hoy. Entonces, es lo que haces de forma cotidiana, constante, lo que va a tener el X resultado. Entonces, si todos los días estás consumiendo refrescos, si todos los días estás consumiendo alcohol, si todos los días estás consumiendo el 70% de tu dieta de carbohidratos, pues entonces no esperes que, o sea, no tener un hígado graso, una diabetes, un síndrome metabólico, una hipertensión o una obesidad, porque es el resultado obvio. Algunos antes, otros después, pero es el resultado obvio. Entonces, si tu intención es otra, entonces de forma cotidiana hay que instalar hábitos poquito a poquito, donde ya empiezas, como comentaba, a cruzar ese puente. Entonces ya realmente avanzas. Entonces no es de que sea pecado consumir aquí o allá, es que tienes que irle pues, midiendo a lo que es cotidiano y a lo que realmente no te está ayudando a llegar a tu objetivo. Fíjate que hay una forma muy fácil de saber qué es lo que más daño le hace al paciente. A ver. Cuando el paciente te dice, mira, yo hago todo, pero a mí no me quites mi pan, ¿eh? Y dices, ahí está, porque es lo que hace cotidiano. El que te dice, no, yo puedo con todo, pero sí me quiero comer mi chocolatito después de comer, ¿eh? Y es así como, es el chocolatito. Entonces, es muy desafortunado porque es tal vez lo justo, lo que más quiere el paciente, es lo que más hace y es lo que más daño le hace. Pero a ver, tengo ahorita una pregunta. Bueno, dice Roxana que a ella lo que le sigue asombrando es cuánto nos aferramos al consumo de ciertos alimentos a un nivel de adicción o compulsión, ¿no? Pero también pensaba, o sea, ahorita decías varias enfermedades que tienen que ver con el azúcar, ¿no? Y siempre pensamos, no, el exceso de azúcar es la diabetes, ¿no? Porque es lo obvio, es que engordemos, es el hígado graso, ¿no? Es el síndrome metabólico. ¿Qué otras enfermedades hay que no relacionamos con el azúcar, pero que vienen del azúcar? Ansiedad, Ok. depresión, deterioro cognitivo, presión arterial alta, cáncer, enfermedades articulares, O sea, articulares es artritis reumatoide, artritis. fibromialgia, enfermedades autoinmunes. Hay 274 enfermedades autoinmunes. Digo, no sé si quieras que te las Sí, sí, no, mencione, no, no, pero no, 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 no. No, ¿ah, claro, pero es que ¿segura? no lo ¿Segura? Te las menciono, ¿eh? es que, claro, es que no la relacionamos, ¿no? O sea, es ¿No? que, por ejemplo, lo de la ansiedad, ahorita dijiste otra, después de ansiedad, ¿qué dijiste? La depresión. Bueno, la depresión sí la podemos unir un poco más. Por ejemplo, el deterioro cognitivo. Cognitivo. Hace poco escuchaba del papá de una amiga y que le habían hecho como un estudio y se veía como un deterioro en el cerebro grueso, ¿no? Y todo se relaciona más, como lo veía el doctor, a la edad, ¿no? Y entonces yo pensaba, no juegues, esa edad es la de mi papá también, y mi papá no está así, ¿no? Y y dije, bueno, qué tremendo que todo, o sea, que tengamos como un poco como lo que dice Roxana, de que nos aferramos a ciertos alimentos, es también nos aferramos a ciertas fórmulas. O sea, yo estoy enfermo no porque consuma mucha azúcar o no porque no consuma los suficientes nutrientes o no porque coma mal, sino estoy enfermo porque el estrés, o sea, por millones de cosas, pero nunca pensamos que hay una relación directa con lo que comemos, ¿no? Así es. Otra de las enfermedades que está relacionada, por ejemplo, con el consumo del azúcar, son los desequilibrios hormonales. Y hay una de ellas que prácticamente depende del consumo del azúcar, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y lo estamos viendo en chicas muy jóvenes. Y es una enfermedad de resistencia a la insulina. Y es hormonal. Entonces, ¿Cómo es este síndrome? Digo, porque ahora sí que no, ahorita déjame. Tiene, o sea, ¿son los quistes o? fíjate que ya ahorita se sabe que ese síndrome se puede tener aunque no se tengan quistes, ¿no? Entonces se sigue llamando síndrome de ovarios poliquísticos, pero ya no es requisito el que se tengan los quistes para poderlo diagnosticar.
De inicio es la resistencia a la insulina, pudiera ser hirsutismo, que viene siendo el desarrollo de vello facial, puede Ay, ser el ajá. acné también, Sí, 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 obviamente, sí, sí, sí. las menstruaciones irregulares, síntomas premenstruales Y que exacerbados además y el todo eso aumento de se peso. relaciona, que además todo esto que acabas de decir, el síndrome premenstrual, los ovarios, todo lo relacionan más a la, o sea, yo he escuchado a muchas amigas jóvenes que es, no tengo endometriosis. Lo No, mismo, por eso, pero es así como de ahí. o sea, es porque y ya no se indagan más. Y eso no es causa, eso es una enfermedad. Ahora hay que buscar la causa y la causa la podemos relacionar con alimentos. Si no para resolverlo, cuando menos para detener el progreso. La endometriosis es muy dolorosa y luego están de cirugía en cirugía. O sea, no está nada padre. Entonces se puede detener el progreso, pero en muchos de los casos, o sea, vemos una resolución completa. Y en el caso del papá de tu amiga, o sea, los reto a que tengan un programa de nutrición específico para esa condición que tiene y les vuelvan a hacer su CT scan, les vuelvan a hacer su tomografía y te apuesto, te apuesto, te apuesto que una de dos, o no hay progreso o empiezan a haber reversión. Y lo más probable es que empiecen a haber una reversión. Y lo más impresionante va a ser que su papá empiece a recuperar las funciones de independencia o cotidianas. Entonces, inclusive con pacientes de Alzheimer, un tratamiento nutricional bien aplicado nos habla de que se detiene el deterioro. Si está en etapas tempranas, entonces inclusive puede haber una cierta reversión de la condición. Wow. Y si obviamente nos queremos anticipar a no tener Alzheimer, lo puedes evitar. ¿Cómo? ¿A que no sabes cómo? A ver, échale. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues o sea, todo es con quitarnos el azúcar. O sea, Alzheimer es una diabetes tipo 3. Órale. Nos queda en el cerebro. Entonces, ¿a qué se debe que, digamos, o sea, entiendo que es el sistema de la enfermedad, más de la salud, que salimos, que convenimos más económicamente porque estamos consumiendo, dejamos de consumir alimentos y empezamos a consumir medicina y todo, pero ¿no sería más fácil que nos dijeran todo lo dañino que nos hace, todo el daño que nos hace el azúcar o sea, no le saldría mejor a la sociedad, o sea, para mejores cosas para invertir, no sé. Pues es lo mismo que digo yo. Entonces, esos son mis esfuerzos, por eso estoy aquí contigo, por eso estoy ahorita, por ejemplo, con mi masterclass, ¿no? O sea, con todo el afán de poder de darle a otras personas un acceso a lo que dice la ciencia y además dar las recomendaciones de nutrición, tanto de alimentos y suplementos, para que entonces podamos prevenir o restaurar. O sea, hay que educar a la gente, pero necesitamos ser más los que eduquemos a las comunidades. Entonces, aquí yo hago mi esfuerzo, pero la idea es que quienes nos estén viendo o quienes estén en contacto con lo que tratamos de hacer es que también vayan y se desdoblen con sus comunidades y que se conviertan en líderes de una educación que está validada. Entonces, así como luego en desayunos y en reuniones se puede ir 3/4 de la reunión hablando de dietas de moda y de la última pastilla para bajar de peso y no sé cuántos, pues ojalá haya un líder ahí que sí sabe, ¿no? Porque se entrenó en nutrición y que entonces diga, a ver, espérense, o sea, esto funciona exactamente al revés, o sea, una dieta estricta quita nutrición y entonces obviamente el resultado nada más puede ser en el corto plazo, no en el largo plazo. Entonces, si quieres tener resultados en el largo plazo, te tienes que enfocar en la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, la idea sería formar líderes, o sea, eso es lo que queremos. Y también queremos que los jóvenes tengan mejores pautas de acción. Sí, claro. O sea, Ay, pues es una no quisiera tarea. decir que esta generación está condenada, no, pero la tenemos cañón, porque los de esta generación, de nuestra generación, pues ya traemos colgados muchos estigmas limitantes y traemos ya también muchas patologías encima. Pero los jóvenes,
O sea, están brotando, apenas están, ¿no? Apenas si tienen procesos biológicos que les sean retadores. O sea, está difícil que un cuerpo tan joven tenga condiciones tan abrumadoras. Entonces, estamos muy a tiempo de que los jóvenes tengan esas pautas de acción diferentes para que terminen en otro lugar. Es que esa es la paradoja, ¿no? De que vivimos en una época en la cual pues, tendríamos todo para vivir mucho y bien, ¿no? Y, o sea, esa es la gran paradoja. Y de repente estamos teniendo eh, muy malas calidades de vida y a lo mejor vivimos más, pero vivimos mal. Correcto, correcto. Hace rato un paciente me decía, es que no quiero morir enfermo. Y le dije, no, no, espérate, no quieres vivir enfermo. Ujú. Es muy distinto. O sea, lo que menos quieres es llegar, o sea, a la vejez sin lucidez, sin independencia, sin economía, porque te lo gastaste todo lo que ganaste ahora en tratar de recuperar tu salud. O sea, no está padre. Entonces, hay mucho por hacer y yo nada más espero que quienes nos escuchen tomen el papel de lo poco que hayan aprendido o de lo mucho que hayan aprendido, el papel de ir y decírselo a otras personas. Pero que pongan su cámara para que las veamos. Es que de repente así pienso, es como lo vamos haciendo, bueno, poco a poco, digo, yo trato como, yo he cambiado muchas cosas de las que pienso y me pongo muy nerviosa ya cuando veo a mi familia, ¿no? Así como que están haciendo algo y así digo, ay, no, qué horror, ¿no? Y entonces con mi mamá, con mi hermana, con todos, ¿no? Y así, y con mi marido también. Pero lo que sí pienso mucho es como la lucha más tremenda es como esa que decía al principio, no, o sea, no te vas a hacer diabético, o sea, te vas a hacer diabético en cuanto comas mal. No, no es, o sea, no te resignes a que tienes que tener una vida nada más para evitar o que vas a comer, no vas a evitar el azúcar porque te va a dar diabetes, o sea, tienes que evitar el azúcar porque te va a dar algo, pues, o sea. Claro, claro. Y como también lo comentábamos, o sea, lo importante es enfocarse en lo que sí también es rico, que sí puedes hacer y que sí es nutritivo. Como bien lo dijo Roxana hace un ratito, o sea, nos aferramos, ¿no? Al consumo de ciertos alimentos, porque pensamos que todo lo demás es sacrificio. No lo es cuando te enfocas en la parte positiva de eso y lo haces sabroso. O sea, de verdad, la comida nutritiva es comida sabrosa. A mí me parece mucho más dramático estar comiendo comida deshidratada, echándole agua, calentándola y esperando que obtengas nutrición de eso. Pues sí. Padrísimo, qué bueno verte, Roxana. Alma, si estás en tu cama en pijama, pues qué padre que por todo dar no enciendas tu video, no enciendas tu cámara, me encanta. No, también vamos a contarles por qué estamos haciendo, bueno, este es un experimento que es la primera sesión que tenemos en Zoom. Estamos viendo, bueno, hay que ir como afinando cosas, a lo mejor tenemos que avisar con más tiempo, tal, lo del lo de la liga, para que las personas que nos habían estado siguiendo nos encuentren y tal. Pero lo que está padre es como que aquí podemos vernos y que los comentarios, o sea, que si se hace diferencia, los comentarios los podemos estar leyendo todos, ¿no? O sea, así es como estar más platicando, ¿no? O Claro. sea, no, pues no te peines, Alma, no te peines. Exacto. No, no, Oh, no, aquí ya sale. la siguiente todos en pijama y ya, no pasa nada. Pues Ándale, bueno, me gusta. Padrísimo. Bueno, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nos bueno, vamos? decía esta Alma de que si podía haber luego uno donde habláramos de la Cándida, ¿no? Este, y pues vamos a ir viendo, ¿no? Me encanta. ¿Te parece si lo hacemos cuando terminemos los capítulos del Ok, libro? sí, sí, Porque sí, sí, pues sí, vemos sí, todavía para rato, sí, ¿no? sí. Ujú. Bueno, nuestro siguiente tema, ahí lo tienes para irles diciendo, y entonces igual
si tienen dudas o si tienen como sugerencias sobre ese tema, pues bienvenido. Lo que sigue vendrían siendo la parte de la sección de 5 acciones para ser rebelde. Y entonces aquí tenemos diferentes temas como investiga de dónde viene tu comida, revélate. Pues eso, todos te quieren ser- vamos a ver por qué nos cuesta tanto trabajo lo de la comida, o sea, que cuando perdimos como estas ganas como de pensar, o sea, que cuando vamos a comprar algo de dónde viene y que pensamos en lo que tú decías una vez, ¿no? De que alguien había dicho de dónde viene tu comida, del súper, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, pues tomamos ese tema, ¿no? Ok. Sí, dice Roxana que a ella le intriga la química de los sustitutos del azúcar. A mí me intriga la química de todo. Sí, lo que pasa es que la Roxana ya es una persona súper educada en nutrición y tan solo lo que ella está expresando, la química de los sustitutos del azúcar, significa que la población en general va a preguntar, uno, ¿a qué te refieres con química? Dos, ¿qué son sustitutos? Y tres, yo no como azúcar. Entonces, es un tema súper interesante. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo voy a incorporar eso voy a hacer, lo voy a incorporar dentro de los temas de los masterclass. Porque ahí en los masterclass estamos teniendo gente, o sea, digo, hay estudiantes de nutrición, hay nutriólogos y hay personas que están muy interesadas en nutrición y que ya tienen un gran camino avanzado, como Roxana. Para el libro, no sé qué tanto nos funcione hablarlo, ¿no? Sacarina, ok. Sacarina, sí. Exacto. Esa era de antes, ¿no? Eran unas botellas, Sí, no, y es uno de los, pues sí, de los sustitutos del azúcar. Pero ¿por qué, En Alma? corto y en breve te puedo decir, Roxana, que lo que hacen es que terminas compensando las calorías con otro tipo de alimentos. Porque uno, para tu cerebro, le estás avisando que va a llegar el azúcar y no llegó. Entonces te va a estimular el antojo para que sigas consumiéndolo porque no le llegó, le dijiste que va a llegar y no llegó. Y segundo, porque entonces para ti, psicológicamente, digo, si pides tacos con coca de dieta, pues entonces, no, o sea, entonces te vas a comer más tacos si estás justificando la comedera, ¿no? de los tacos, porque es de dieta. Si fuera coca regular, pues comerías menos tacos, ¿no? Entonces la gente cuando agrega los sustitutos de azúcar es porque quiere comer más en otro lado. Entonces, no, al final de cuentas no es un alimento celular, es acelular y el cuerpo no lo entiende. Ok. Bueno, pues muy bien. Entonces nos vemos, ¿cuándo nos vemos? ¿Dentro de 15 días? Nos vemos dentro de 15. Yes, ma'am. Ok, pues bueno, pues chicas, pues muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos. Nos vemos. Un abrazote. Chao.